En la empresa social es indispensable que la propiedad de los medios de producción sea colectiva. Debe volverse patrimonio de todo el grupo que está participando en la generación de la riqueza para poder obtener, para poder adquirir esos bienes. Cuando pensamos en muchas experiencias que hemos visto en el país de organizaciones cooperativas que han terminado en conflicto, chocando unos compañeros con sus compañeras o viceversa, en donde nos damos cuenta que ha imperado el espíritu de la propiedad privada. Se reúnen, aporta cada quien lo que puede al capital social, sean estos 10 o 100 pesos, lo que sea. No alcanza para poder hacerse de todos los medios de producción que se requieren, pero inician y hacen un esfuerzo conjunto. En algún momento, ya sea porque un programa de gobierno los apoya o porque logran capitalizar sus actividades y entonces obtienen ingresos suficientes para adquirir maquinaria, infraestructura, transportes. De pronto esto comienza a verse abundante, pero también comienza a haber el sentimiento de algunos de los integrantes que piensan que si son miembros de un colectivo, entonces los bienes del colectivo se pueden dividir. En muchos casos hemos visto cómo ha habido gente que ha presentado pleito ante las autoridades para tratar de quitarle al colectivo la parte que considera que le pertenece. Solo que hay que recordar que los bienes que se obtienen en colectivo deben pertenecer al colectivo dentro del ámbito de las empresas sociales bajo los valores y principios de la economía social y solidaria. Cuando la gente comienza a pelear por una parte de los bienes, comienza la división, las inconformidades, hay sentimientos que son difíciles de manejar y eso hace que muchos de los colectivos que hemos visto caminen directo al fracaso. Esa es una situación que debemos meditar porque afirmamos que los bienes obtenidos en colectivo deben permanecer como patrimonio comunitario, deben permanecer en posesión del colectivo. No se deben poder dividir, no se debe poder vender nada de esto, no se debe poder fragmentar o romper la estructura productiva por el capricho de algunos. Creemos que el mayor bien que puede tener alguien que entra a un colectivo es poder tener una actividad de trabajo que le permita generar ingresos para vivir mejor, para poder hacerse cargo de los gastos o responsabilidades que tiene con su familia. Pero si en algún momento se quiere retirar, entonces solo se debe llevar aquellos bienes que prestó, que pudieran estar en comodato, o solo se debe poder llevar la parte que aportó. ¿Cuál es entonces la parte que de aquello que se obtuvo pudiera corresponderle? Consideramos que no le corresponde nada porque no es producto del trabajo individual. Consideramos que los bienes que son propiedad del colectivo deben permanecer en colectivo. Y si en algún momento el colectivo decide fracturarse por completo y desaparecer, esos bienes deben tener la posibilidad de servir a otra gente que sí tenga la disposición de trabajar colectivamente y de asumirse solidarios y de respetar los valores y principios en los que estamos insistiendo. No se vale que la ambición de unos pocos dañe
la capacidad productiva de un colectivo, sobre todo cuando esto nos lleva a la pérdida de elementos sustanciales o la adquisición de pasivos que no existían solo porque alguien dijo que se quiere salir y entonces no le importa cómo se consiguieron los bienes. Una parte le corresponde. Eso es dañino, es totalmente destructivo. Debemos trabajar para que se establezcan reglas que limiten la ambición humana. Y una de ellas es el patrimonio comunitario. ¿De quién es todo lo que se obtiene en colectivo? Del colectivo. ¿Cómo se debe utilizar? Exclusivamente para el objeto que se destinó desde su adquisición o que se asignó desde el principio. Si hay alguna modificación a esto, debe haber cláusulas dentro de los documentos de las organizaciones en donde quede perfectamente claro que los bienes obtenidos en colectivo son indivisibles e inalienables. Y en algún momento debemos luchar para que las leyes nos protejan también y los hagan inembargables, de manera que ese patrimonio pueda permanecer siendo productivo. Hemos visto muchos elefantes blancos en el país, edificios, instalaciones, bodegas, fábricas, maquinaria abandonada y todo porque comienzan a disputar los bienes una vez que la ambición de uno o algunos desborda el interés colectivo. Pensémoslo y actuemos de manera preventiva.